¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muchas veces se nos dice que la Biblia no se puede entender. Más aún, que es más difícil que todos la entendamos de la misma manera. Y se presentan excusas para justificar la división religiosa que hay hoy en día sobre las premisas de que la Biblia no puede ser entendida. Yo soy un firme creyente de que sí, de que la Biblia es entendible del todo y de que la Biblia es entendible de la misma manera. No que usted crea una cosa, que yo crea otra y que mi vecino crea otra. Todos podemos y debemos entender la Biblia de la misma manera. Los cristianos del primer siglo entendieron la palabra de Dios de la misma manera. Estaban unidos en nombre, en organización, en adoración, en doctrina, en fe, en práctica. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 42 dice que perseveraban los cristianos del primer siglo, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso de entender la Biblia de la misma manera, todos de la misma manera, no es una opción, queridos amigos y hermanos. Es un requerimiento de la palabra de Dios. Mire, vamos a leer estas palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 1. Dice en el verso 10, primera de Corintios 1:10, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál era la solicitud? Que hablemos todos una misma cosa. El problema de las divisiones hoy en día, el problema de las sectas de tanta denominación, es porque no se está hablando una misma cosa. Y nuevamente, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, verso 17, no seáis insensatos. Pablo le escribe a los Efesios, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La historia bíblica atestigua que el hombre nunca ha tenido problema con el entendimiento de la palabra de Dios. Adán y Eva entendieron lo que Dios les había dicho. Dios les dijo que no comieran del fruto, lo entendieron. Naamán entendió el mandamiento del profeta de Dios cuando le dijo que fuera y se zambullera 7 veces en el río Jordán, y así fue y lo hizo. El mandamiento de Dios es hoy día tan fácil de entender y tan sencillo de entender como lo fue hace 2000 años. Pero ¿cuál es entonces el problema? ¿Por qué la gente no entiende hoy en día la Biblia de la misma manera? Bueno, yo creo que podríamos decir que una de las razones básicas es que la gente está dividida, y préstele atención a lo que voy a decir, la gente está dividida sobre lo que la Biblia no dice, porque sobre lo que la Biblia dice, todos estamos de acuerdo. Todos están de acuerdo en que el cántico, la alabanza a Dios, está autorizado.
y que es correcto cantar en nuestros servicios de adoración a Dios. Hay varios textos en la Biblia en donde habla de cantándole a Dios con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Todos estamos de acuerdo en que la alabanza está autorizada, en que el canto a Dios está mandado por Dios. Pero existe la división hoy día sobre el uso de música instrumental, sobre el uso de instrumentos en la adoración. El Nuevo Testamento, pongan cuidado queridos amigos, el Nuevo Testamento no dice nada acerca del uso de instrumentos de música en la adoración. No hay un solo mandamiento o ejemplo que autorice la práctica. Los apóstoles establecieron el orden de las iglesias del primer siglo y ellas nunca usaron instrumentos de música. Usted puede leer todo el Nuevo Testamento y no va a encontrar un solo texto donde enseñe el uso de instrumentos de música para la alabanza a Dios. Si Dios les hubiera mandado usarlos, le hubieran obedecido. Pero, puesto que no usaron música instrumental, es evidente que Dios no la autorizó. Estamos divididos, es una realidad. Estamos divididos sobre algo acerca de lo cual la Biblia no dice nada. La controversia terminaría inmediatamente si cada uno aceptara únicamente lo que la Biblia enseña. Cuando venimos al tema del bautismo, todos estamos de acuerdo en que es bíblico bautizar a los creyentes arrepentidos. Pero estamos en desacuerdo sobre el bautismo de bebés y estamos en desacuerdo que el método del bautismo sea aspersión, echarle nada más agüita en la cabeza. ¿Por qué? No hay un solo caso de bautismo de bebés en la palabra de Dios. Ni hay el caso de alguno siendo asperjado con agua y que a esto se le llame bautismo. Jesús dijo en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no puede bautizar a una persona hasta que primero le enseñe a esa persona la palabra de Dios. Y los bebés no pueden entender y a ellos no se les puede enseñar la palabra de Dios. Lo que se cocina es esa división que existe sobre algo acerca de lo cual la Biblia no dice nada. Si todos aceptaran únicamente lo que dice la Biblia concerniente al bautismo, lo que prevalecería sería la unidad. Todos estamos de acuerdo en que la Iglesia del Señor puede ocuparse bíblicamente o comprometerse en las siguientes obras: en la predicación del Evangelio, en proveer la ayuda para los santos pobres, en la edificación. Pero se presenta la división en la Iglesia del Señor hoy día, no sobre lo que la Biblia enseña, sino sobre las cosas que no están mencionadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, la iglesia patrocinadora, el proveer recreación y entretenimiento para los miembros. No existe en la Biblia ningún tipo de enseñanza de la iglesia comprometiéndose en negocios seculares y el tipo de iglesia patrocinadora en cuanto a la cooperación. No hay pasajes que autoricen a la iglesia para comprometerse en tales cosas como el llamado evangelio social de estos días. Estamos de acuerdo en lo que la Biblia enseña, pero estamos en desacuerdo y por ende estamos divididos sobre cosas que no están enseñadas en la palabra de Dios. ¿Dónde en la Biblia puede uno leer acerca de la iglesia del Señor encargada de proveer la educación secular de los miembros,
encargada de proveer entretenimiento, recreación, comprometiéndose en negocios seculares. ¿Dónde podemos leer eso en la Biblia? En ninguna parte. Podemos entender lo que la Biblia dice si la estudiamos cuidadosamente, con una mente abierta y prestos a obedecer. Debemos aprender a respetar el silencio de Dios. Debemos también ser guiados por lo que la Biblia dice y no por lo que ella no dice. Ya Moisés dijo en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas son para nosotros. Y recordemos, la Biblia nos juzgará en el último día. You are the words and the music, you are the song that I sing, you are the melody, you are the harmony, praise to your name I will bring. You are the Lord of lords, you are the mighty God, you are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me, you are the song that I sing. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, dice Salomón: ¿Quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Desterremos de nuestras vidas la soberbia y fomentemos la sencillez. El orgullo aleja y la humildad une. Aprendamos la lección del salpicón, esa bebida que nos gusta a tantos, que es la revoltura de un poco de frutas. Para hacerlo, se toma una variedad de ellas. Las grandes se pican en pequeños trocitos, y las uvas, por ejemplo, y las cerezas, de tamaño reducido, se dejan como están. Así sucede en la existencia. Al autosuficiente lo pican con la crítica y el rechazo. Pero si nos hacemos pequeños, nos aceptan en todas partes con afabilidad. La sencillez granjea amigos por donde quiera que vayamos. El que se ensalza, dice la Santa Escritura, será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús lo planteó, siendo él el modelo de la humildad. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Las personas orgullosas son como los globos, que mientras más suben, más chiquititos se ven. Dios detesta los imperios y ama las florecillas. La sencillez es llave maestra para entrar en los corazones. La humildad nos engrandece, la altivez nos rebaja. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice nuestro Dios en Proverbios capítulo 1, verso 5. ¿Quisieras aumentar tu saber? Si su respuesta es afirmativa, ¿sabía usted que? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. ¿Sabe usted que este planeta
este universo en el cual vivimos, no durará por siempre. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesús. El apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3 nos dice en el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este mundo va a ser destruido, se va a acabar. En el verso 10, bajando un poco ahí en el capítulo 3, añade, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No se engañe, no se deje engañar. Esta tierra no se convertirá en un paraíso. Esta tierra se convertirá en ceniza cuando el Señor vuelva por segunda vez. ¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. Hermano Jaime, cada rato me sorprende usted a mí más con esa forma de enseñar la Biblia. Es que, pero usted dice ahorita en la exposición que hace que en 1 Corintios 1:10 es un mandamiento que todos hablemos una cosa, ¿cómo así? Los 10 mandamientos, pues, de que habla la Biblia y que casi todo el mundo se basa en esos, ¿qué? Bueno, creemos en ellos, los reconocemos, pero no son nuestra ley hoy en día. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos pertenecen al Antiguo Testamento y hoy en día nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento. Lo que es nuestra ley, lo que es nuestra constitución para el cristiano del siglo XX después de Cristo, es el Nuevo Testamento. Y tenemos que hablar es lo que diga el Nuevo Testamento. Y basarnos en eso. Y basarnos en eso, no en lo que diga el Antiguo Testamento. Entonces que nosotros creamos todos lo mismo en la Biblia, eso es un mandamiento, si no se obedece, fallé. Obviamente, porque si no lo hago, voy a producir división. Y los divisionistas no heredarán el reino de los cielos. Así es. Bueno, otra inquietud que usted me crea cuando está terminando la exposición es que dice que la obra de la iglesia es la predicación, la ayuda y la edificación. Y dice que no debemos de hacer recreación y esas cosas. O sea que si nosotros en una iglesia evangélica o cristiana se tiene un grupo de teatro. Mire, se lo voy a leer en las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Pues la Biblia habla de eso? Sí, señor. Uy. Ahora le lo que dice. Romanos capítulo 14. Dice el apóstol Pablo en el verso 17. Porque el reino de Dios, que es la iglesia, el reino de Dios no es comida ni bebida. La obra de la iglesia no es comida y bebida. La obra de la iglesia no es lo social. La obra de la iglesia no es lo secular. La obra de la iglesia es netamente lo relativo a lo espiritual. Eso de paseos, de recreaciones, de comidas, de mercado de pulgas, obras de teatro, nada. Eso no forma parte de la obra de la iglesia. No se debe hacer. No, es que nosotros no lo vemos autorizado en las Sagradas Escrituras. Nosotros no vemos a los apóstoles armando partidos de fútbol, ni ventas de sancochos, ni almuerzos, ni tamales, ni bingos, ni rifas, ni verbenas, nada de esas cosas. Nosotros vemos a los apóstoles y a los cristianos del primer siglo nada más
predicando la palabra de Dios. O sea que en la iglesia del primer siglo no había un espectáculo en un culto. No, Señor. Iban, oraban, cantaban y Eso demás. es. El reino de Dios no es comida ni bebida. Sigue diciendo el texto, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que le Para dice. que usted y yo hablemos lo mismo, lo que tenemos que hacer es hablar lo que dice la Biblia. Así es. El problema es que estamos divididos en lo que no dice la palabra de Dios. Amén. Amigos,